para que se nos oiga. Sí, esto, pues buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria, gracias, presidenta, representante, mejor, empezamos por el Consejo de la Juventud de España, ¿no? Juan Gallo, exactamente, no sé qué título tienes, ¿no? Pero bueno, lejos de los títulos, ¿no? somos jóvenes todos, ¿no? Presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, querido amigo Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, que sé que el año pasado estuvieron en tu casa, y consejero Francisco Ramos, consejero de este Consejo Consultivo. Bueno, como presidente de este Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, quiero daros la bienvenida, lógicamente, a esta institución, pues que, como sabéis, cumple funciones jurídicas como máximo órgano consultivo de Castilla y León y también como tribunal administrativo de recursos contractuales, una rara avis en el contexto español, ¿no? Pero que aúna lo que significa un tribunal administrativo con la función consultiva que es previa a la toma de decisiones por parte del gobierno regional, principalmente, ¿no? Hombre, son días difíciles para todos por los acontecimientos dramáticos que estamos viendo en Castilla y León, para todas las personas que han sufrido en sus familiares, en sus bienes, en sus negocios, al fin y al cabo, pues un mínimo recuerdo por estos días que están asolando los incendios a esta tierra, ¿no? Siempre nuestra institución siempre está abierta al conocimiento, desde todos los puntos de vista, abierta al conocimiento, abierta a la reflexión, abierta al debate sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos y máxime tratándose de juventud, ¿no? Por eso nos sentimos muy honrados porque hayáis escogido esta casa de cristal, ¿no? en plena zona histórica de Zamora, con esta construcción tan particular y tan que nos identifica tanto, que es una seña de identidad en el conjunto de España del Consejo Consultivo de Castilla y León. Bienvenida doblemente significativa por acoger un acto de juventud del observatorio, que es una estrategia del Consejo de Juventud de España, con la que colabora el Consejo de la Juventud de Castilla y León para monitorizar los datos de nuestra comunidad. Este documento es importante justamente para conocer cómo ha evolucionado la emancipación juvenil, la renta disponible, el mercado laboral, el saldo migratorio, el acceso a la vivienda. Son datos todos ellos que tras la crisis del COVID-19 pues parece, ¿no?, que se reactivan mínimamente, vitalmente para los jóvenes. Y también, en segundo lugar, porque sois un referente interlocutor válido de la juventud, con voz cualificada y reconocida en el contexto de nuestra comunidad. Vuestro consejo es una estructura de participación y promoción juvenil que vela por los derechos de los jóvenes y contribuye a la construcción de un futuro pues más justo, más responsable y más próspero, ¿no? Lo cual es muy loable. Os invito a que siempre que queráis vengáis a esta casa, que sabéis que es vuestra casa. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico. Muchas gracias, presidente del Consejo Consultivo, querido amigo Agustín Sánchez de Vega. Para mí es una enorme satisfacción estar aquí, estar primero en este precioso espacio de una institución hermana, que es el Consejo Consultivo, como institución propia de Castilla y León del Consejo Económico y Social, hacerlo con su presidente, con el consejero Francisco Ramos, queridos amigos ambos, y hacerlo con un representante del Consejo de la Juventud de España, con la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Les puedo decir que desde que se incorporó plenamente hace poco más de un año el Consejo de la Juventud de Castilla y León en los trabajos del Consejo Económico y Social, en su grupo de enlace, se ha dinamizado de manera muy importante la actividad, la propuesta, el análisis, la perspectiva de edad, en este caso de las personas jóvenes, en las propuestas, estudios y documentos del Consejo Económico y Social. Quiero, por tanto, en primer lugar, agradecer al Consejo de la Juventud de Castilla y León esa implicación plena
en el funcionamiento del Consejo Económico y Social. Y por otro lado, quiero destacar también que este año el tercer foro social del Grupo de Enlace de Castilla y León se va a dedicar a la juventud, precisamente por ese acuerdo de trabajo constante que existe entre el Consejo de la Juventud y el Consejo Económico y Social. En un año, que es el Año Europeo de la Juventud, el año 2022, fue declarado por acuerdo de la Comisión y el Parlamento Europeos el Año Europeo de la Juventud, porque se dan dos tópicos, que el otro día lo analizábamos, en materia de juventud que queremos terminar con ellos desde el Consejo Económico y Social. El primero es que cuando se habla de juventud parece que siempre solo se habla de futuro. Se dice los jóvenes, las personas jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Bueno, son el futuro y son el presente, porque lo vamos a ver sin duda en las magníficas explicaciones que nos van a dar sobre los datos, sobre las estadísticas, sobre las valoraciones de esos datos y estadísticas. La situación de presente es fundamental para las personas jóvenes. No es solo que trabajemos hacia el futuro, que es el futuro de la sociedad, el futuro de todos, sino también la situación de presente de las personas jóvenes. Y hay un segundo tópico que se suele dar, y es que de las personas jóvenes hablamos las personas mayores. No es fácil encontrar foros, órganos, propuestas, informes protagonizadas precisamente por las personas jóvenes que han estudiado, reflexionado y tienen sus propuestas para mejorar la situación presente de las personas jóvenes. Por eso me parece muy importante el acto que hoy se celebra aquí. Empezamos el año pasado con la presentación de este observatorio en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León y continúa, y quiero agradeceros esa confianza para las instituciones propias de Castilla y León. Continúa aquí en la sede de este prestigioso Consejo Consultivo de Castilla y León. Y lo hacen ellos mismos. Es decir, al final quienes nos van a exponer con detalle cuáles son sus conclusiones, propuestas, análisis muy rigurosos técnicamente, son dos ponentes que son responsables del Consejo de la Juventud de España y de Castilla y León y que son personas jóvenes, como se puede ver fácilmente, sobradamente preparadas, como se decía hace unos años, pero claramente personas jóvenes. Yo quiero destacar de ese observatorio de emancipación que se trata de un documento fundamental para entender bien cuál es la situación actual de las personas jóvenes en España y además creo que con ese sabio criterio tenemos la ocasión de saber también cuál es la situación de las personas jóvenes en Castilla y León, porque se hace un esfuerzo adicional y a la par que se presenta el observatorio en el ámbito nacional, se hace un estudio específico adaptado a nuestra comunidad autónoma, que creo que es muy de agradecer ese trabajo conjunto del Consejo de la Juventud de España con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Y además este observatorio versa sobre una materia que es crucial, que es la emancipación de los jóvenes, que es la posibilidad de articular una vida autónoma, una vida que por tanto requiere de ingresos, de vivienda, de actividad laboral o empresarial, de formación, de estudios, pero en definitiva una vida dirigida ya con sus propios objetivos, con su autonomía plena de las personas jóvenes. Nos hemos venido acostumbrando por mor de las circunstancias a que parece que una persona joven pues no tiene por qué emanciparse. Y quizá como se ha ido prolongando además el periodo oficial de la juventud, que ya ronda los 30 años, cuando yo estaba en el movimiento juvenil se amplió a los 26 y ya nos parecía mucho, ahora ya está plenamente consolidado y son los 30 años, pues parece que hasta que una persona no supera los 30 años no tiene por qué plantearse la emancipación. Y ese es un error de concepto y aquí se ven los datos. Se ve cómo es muy importante la educación, la formación. En Castilla y León, además, marcadamente, ese es un dato que quiero subrayar, hay una especial preocupación por las personas jóvenes, por las familias, porque haya una buena formación, se adquiera una educación, incluso en el nivel universitario, por parte de las personas jóvenes, de manera destacada, pero no basta solo con eso, hay que hacer una política muy clara dirigida al empleo de calidad, a la contratación estable, con derechos, indefinida, con una retribución suficiente, lo cual puede abrir el camino a la emancipación si hay otro tipo de políticas. Sobre todo se centra el estudio también en la vivienda y también se analiza, creo que es muy interesante para poder hacer propuestas desde el Consejo Económico y Social,
como las hace también el Consejo Consultivo en materia del reto demográfico, también para ver cuáles son los flujos de traslado de personas jóvenes de unas provincias a otras, o de nuestra comunidad a otras comunidades, o de nuestra comunidad a otros estados. Bueno, yo concluyo porque ellos lo van a explicar con más detalles, sin duda, pero quiero acabar como empecé, manifestando mi alegría por estar aquí, por estar en el Consejo Consultivo, porque estas dos instituciones hermanas de nuestra comunidad estén precisamente dando cabida a una presentación de un documento muy importante, elaborado, preparado, estudiado y presentado hoy por personas jóvenes desde los consejos de la juventud, y por poder aprender precisamente, y es muy de agradecer, con estos datos para seguir elaborando nuestros documentos y para ese foro, ese tercer foro social dedicado a la juventud, que va a ser una de las actividades que se inscribirán dentro de las generadas por la Unión Europea en este año tan especial. Era imprescindible que por fin hubiera un año europeo de la juventud dedicado a estudiar la problemática específica de presente, y que los propios jóvenes, las propias personas jóvenes, fueran protagonistas de ese estudio y propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra Francisco Ramos, consejero de esta casa. Muy brevemente, porque de lo que se trata es de que hablen los consejos de la juventud. Nada, para mí pues es lo mismo que para mis compañeros, una gran satisfacción teneros aquí hoy al Consejo de la Juventud de España y al Consejo de la Juventud de Castilla y León. Este es un órgano de asesoramiento jurídico de las administraciones al que no le es ajeno nada, ni igual que no nos es ajeno la realidad de los incendios que estamos sufriendo, a las que se refería Agustín, y a ese sufrimiento nos sentimos unidos. Del mismo modo, nos afecta, nos concierne la realidad de la juventud de esta comunidad. El Consejo Consultivo está siempre muy atenta a la correcta elaboración de los informes de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, que son obligatorios en todos los procesos de elaboración de leyes y decretos autonómicos, porque de la calidad de esos informes depende en gran medida la calidad de las normas, también de su efectividad, incluso la posibilidad de evaluar sus resultados y efectos. Por lo tanto, estamos siempre atentos al efecto que todas las normas que se aprueban en esta comunidad tienen en la juventud de Castilla y León. Igualmente, hemos propuesto recientemente la elaboración de un informe de impacto demográfico que aún no es obligatorio en el proceso de elaboración de esas normas. Un informe que en todo caso descansaría fundamentalmente en su impacto en la juventud, ya que la singularidad de nuestro modelo demográfico tiene su origen precisamente en la emigración de la población joven, un hecho que pone en cuestión todos nuestros equilibrios económicos y demográficos. Por lo tanto, la realidad de la juventud de Castilla y León, que nos trasladará este informe, está presente en esa evaluación que hacemos de los impactos que las normas que que propone el gobierno autonómico y que pasan por el dictamen del Consejo Consultivo tienen en la juventud de esta comunidad. Y no quiero añadir más porque de lo que se trata es de que conozcamos los datos de muchas gracias. Gracias, Paco. Creo que es Sandra, ¿verdad? Primero Juan. Juan Gallo, tienes la palabra en representación del Consejo de la Juventud de España. Muchas gracias, y nada, primero agradecer un poco al Consejo Consultivo de Castilla y León y al Consejo Económico y Social de Castilla y León por estar hoy aquí con nosotras, por dejarnos el espacio y un poco por apostar por la juventud, que hoy en día parece que cuesta un poquito. También agradecer a Sandra y a todo el Consejo de Castilla y León por invitarnos a participar en esta presentación del observatorio, y a las entidades que forman parte del Consejo que han podido asistir, porque la verdad se agradece, sobre todo en estos momentos complicados para Zamora y para Castilla y León entera.
Un poco por poner antecedentes sobre el estudio, el Observatorio de Emancipación es un estudio que realiza el Consejo de la Juventud de España desde hace casi 30 años, desde la década de 1990, y este analiza un poco las dos principales variables que afectan a las personas jóvenes en España. Por un lado tenemos el empleo y por el otro el acceso a la vivienda. Por desgracia, estos datos que presentamos hoy aquí son los del primer semestre de 2021, año donde más o menos se veía que ya empezábamos a salir de la crisis sociosanitaria del COVID, y podéis comprobar como algunos datos son malos, pero son un poquito peor a lo mejor que los anteriores, pero al final, por desgracia, siguen siendo bastante malos. Un poco el Consejo de la Juventud de España y el Consejo de la Juventud de Castilla y León defienden un poco la importancia de este estudio, porque al final es nuestra principal herramienta de incidencia política durante nuestro mandato. Al final, por desgracia, cuesta mucho a veces aparecer en medios de comunicación o tener acceso directo a la administración pública, y es una de nuestras herramientas de trabajo del año, y nada, un poco apostamos por esto también, para visibilizar los problemas de las personas jóvenes, pero también para poder hacer un trabajo de calidad y incidencia dentro de nuestro ejercicio del trabajo. Los datos, como podréis ver, si habéis echado un vistazo rápido a la separata de Castilla y León, los datos realmente son malos. Yo voy a explicar un poco los datos estatales y luego posteriormente dejaré a Sandra que expliquen más centrados los de Castilla y León. Pero actualmente en España contamos solo con una tasa de emancipación del 14,9%. Esta tasa es la peor desde 1998, para que os hagáis una idea de la situación actual. Los jóvenes de hoy en día tienen que vivir una situación de precariedad que no se veía casi en los últimos 20 años. Y que, aunque estemos saliendo ahora mismo de una crisis, las personas jóvenes están peor que en la crisis de 2012, para que nos hagamos una idea sobre el contexto de la situación actual. El precio medio de la vivienda en España actualmente es de 856 euros. Esto supone una baja de 32 euros respecto al año anterior, pero bueno, sigue siendo una de las tasas de emancipación más altas de toda Europa. Y para que os hagáis una pequeña idea, una persona joven, para poder emanciparse, tiene que destinar el 82% de su sueldo neto a solo el acceso a la vivienda. Y bueno, decís, al menos tendrá acceso a una vivienda digna, pero para nada. O sea, si te quieres emancipar en solitario, tienes acceso a una vivienda media de unos 29,3 metros cuadrados, y si lo haces en pareja o con amigos, accedes a una vivienda de 56,3 metros cuadrados. Esto, por desgracia, no es un problema que solo afecta al alquiler, también a la compra. Las personas jóvenes no compran vivienda o no pueden acceder a la compra de vivienda, no porque no quieran, sino no lean los números. El precio medio de la vivienda en España está en torno a unos 164.000 euros aproximadamente, y una persona joven, simplemente para poder acceder a esta, debería ahorrar 3,7 veces su sueldo simplemente para poder hacer la entrada del piso. O sea, lo que es prácticamente imposible. O sea, ¿qué persona joven puede prácticamente ahorrar durante 4 años seguidos todo su sueldo para poder acceder a una vivienda? O sea, no es realista poder comprar una vivienda. Y esto lo que supone es que al final no podemos entrar en nuestro proyecto de vida como lo entendemos, y esto pues hace que se retrase todo. Si no tienes acceso a una vivienda digna, no te planteas a lo mejor irte a vivir con tu pareja o tener o adoptar hijos. Entonces hace que se retrase todo el proyecto de vida. Actualmente el salario medio en España de una persona joven es de 12.000 euros, y para poder acceder a una vivienda con un precio medio, que por desgracia en muchas comunidades ese precio medio no es realista, deberíamos ganar en torno a 1.800 euros brutos al mes, cosa que la verdad no ocurre a día de hoy en ningún sitio. Respecto al empleo, las tasas siguen siendo prácticamente las peores de Europa. Estamos compitiendo siempre con Grecia un poco por ver quién es la persona a la cola. La tasa de paro actualmente roza el 30% de desempleo juvenil, y si a esto sumamos que las personas que tienen empleo, tampoco es un empleo digno, pues complica un poco todo, porque la temporalidad de las personas jóvenes es del 35% y la parcialidad del 42%. O sea, esto quiere decir que solo trabajan 6 de cada 10 personas jóvenes, y encima de esas 6, la mitad o tienen un contrato parcial o tienen un contrato temporal, que significa que en menos de un año su contrato finaliza. Los jóvenes con empleo legal actualmente en España son de 2,4 millones de personas, y hay que recordar que somos entre 7 y 9 millones de personas jóvenes en España, para que nos hagamos un poco una idea de los números brutos que tenemos. Y nada, lo que comenté anteriormente, tenemos un 40% de sobrecualificación, por desgracia. Al final
a las personas jóvenes se les enseñó de pequeñas ya que para triunfar en la vida tienes que acceder a unos estudios superiores, a una formación profesional superior o a una carrera, y se ha demostrado que no es muy realista, porque al final 4 de cada 10 estamos trabajando en empleos que no nos corresponden por nuestro nivel de estudios, y encima a eso sumamos lo que he comentado antes, que el sueldo medio muchas veces es inferior a la categoría profesional en la que estás, que por desgracia pues complica un poco el acceso a la vivienda y el plantearse llevar un proyecto de vida. En cuanto a los datos de género, voy a dejar a mi compañera Sandra de Castilla y León que los dé, porque al final va a ser más específico que a lo mejor los de España en general. Y un poco eso, defender la importancia desde el Consejo Conjunto de España de este observatorio. Al final son datos crudos, pero es que hay que darlos. Que parece que los problemas de los jóvenes ya se solucionarán, pero hoy en día tenemos los problemas jóvenes que las personas que están cumpliendo 40 y 45 años a día de hoy. Y muchas veces se ponen parches a estas políticas, pero no es una política juvenil de calidad. Y nada, desde los Consejeros de la Juventud de España defendemos esto, que al final no podemos intentar defender que hay que girar o volcar la pirámide poblacional si no haces una política joven de calidad que permita a las personas pues, tener su proyecto de vida desde los 22-25 años. Si les obligamos a esperar a los 30-35, pues todo se retrasa y nos encontramos con estos problemas. Entonces, desde el Consejo Conjunto de España vamos a seguir defendiendo este estudio para un poco visibilizar los problemas y aprovechar que ya se ha comentado en esta mesa que es el Año Europeo de la Juventud para intentar con este año y con los fondos Next Generation, que parece que es lo que nos está ayudando un poco a salir de todo, que sea una política pública de calidad en todos los territorios en España, porque es algo muy necesario. Y muchas gracias. Sí. Muy bien, gracias Juan. Sandra, pues es tu turno. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, sumarme también a los agradecimientos, agradecer al Consejo Consultivo la colaboración conjunta, el poder estar hoy en este espacio presentando el Observatorio de Emancipación. Agradecer también a Enrique Cabero, el presidente del Consejo Económico y Social, la colaboración durante estos últimos años con el Consejo de la Juventud de Castilla y León en todas las actuaciones que hemos emprendido y todo el apoyo tan importante de todas las instituciones de Castilla y León. Y agradecer a Juan del Consejo de la Juventud de España que hoy nos acompañe para dar un poco esa visión a nivel nacional, y ahora vamos a aterrizar un poco los datos de cómo están actualmente en Castilla y León. Como comentaba Juan, son datos mucho peores que en anteriores semestres. Viendo el observatorio un poco genera un poco de malestar, la verdad, que ver todos los datos. Entonces vamos a ir desgranando también las distintas partes. También, antes de empezar, las compañeras que estáis escuchándonos, también tenéis el observatorio ahí que lo podéis coger luego con todos los datos y demás, ¿vale? Por empezar, yo creo que un dato que es bastante importante de plasmar es un poco cuál es el porcentaje de jóvenes que hay en Castilla y León, ¿no? Tan solo el 12,7% de toda la población de Castilla y León somos personas jóvenes. Esto demuestra un poco todo el envejecimiento al que nos encontramos actualmente en el territorio de Castilla y León, y solamente un 4,9% son personas de entre 30 o 34 años, ¿no? Aquí vemos también cómo la inmigración es más acusada entre jóvenes de 30 y 34 años. Abordando un poco la tasa de emancipación, desde el año 2017 se ha presentado una caída sostenida de lo que es la tasa de emancipación, y en el primer semestre del 2021, que son los datos que hoy presentamos, continuó descendiendo todavía la tasa de emancipación hasta situarse en el 14,7%. Luego veremos más adelante también un poco por qué esta caída de la tasa de emancipación. Y con este porcentaje podemos traducirlo, no afirmarlo en números concretos, que casi 2.000 personas, en comparación con el primer semestre del 2020, no se han podido emancipar. 2.000 personas menos se han podido emancipar. También un poco dando el enfoque de género que comentaba mi compañero Juan, a lo largo de todo el Observatorio de Emancipación, todos los datos están desagregados por género, y aquí vemos cómo las mujeres menores de 30 años nos emancipamos en mayor medida que los hombres de la misma edad, un 18,2% las mujeres y un 11,4% los varones en la misma situación.
Luego, abordando en cuanto al nivel de estudios, Castilla y León seguimos destacando del conjunto nacional por nuestro alto nivel de estudios, un poco por lo que comentaba también Juan, ¿no? La filosofía o la cultura de continuar formándose constantemente, y concretamente los estudios secundarios posobligatorios han sido los que más han destacado en Castilla y León, la categoría formativa más extendida, siendo un 37,2% del colectivo juvenil que había alcanzado ya este nivel, y de estas personas que habían alcanzado ya este nivel, un 76% continuaba estudiando una vez alcanzado este nivel. También cabe señalar que las mujeres contamos con un mayor nivel formativo que los hombres. El 30% logró finalizar los estudios superiores frente al 21,9% de hombres. Luego veremos si esto repercute realmente en nuestro acceso al mercado de trabajo. En cuanto a emancipación y nivel de estudios, al final el colectivo juvenil continuamos en nuestro hogar familiar durante el tiempo que estamos formándonos, e intentamos luego establecernos de manera emancipada en una vivienda independiente una vez finalizamos los estudios, también por el amplio coste. Tan solo el 6,8% de jóvenes que estaban estudiando se han emancipado, se han ido a vivir de manera independiente mientras estaban cursando los estudios. Luego, un aspecto que afecta en gran medida Castilla y León es cuando hablamos de la población joven, lugar de nacimiento y movimientos migratorios. En cuanto a la movilidad entre provincias, un 11,8% de todas las personas empadronadas en lo que era la comunidad de Castilla y León tenían su residencia legal en otra provincia distinta a la que nació. Aquí vemos cómo entre el colectivo juvenil nos vamos moviendo entre provincias en búsqueda de esas oportunidades laborales, incluso para cursar nuestros estudios. Luego, cuando hablamos de movilidad entre comunidades, el 12,1% de las personas nacidas en Castilla y León residía a principios del 2021 en otras comunidades. Principalmente aquí, lo comentaban anteriormente los compañeros y compañeras de la mesa, principalmente el colectivo juvenil emigra a la Comunidad de Madrid. Es la principal comunidad que recibe a todo el talento de Castilla y León. Entre los 30 y los 34 años, como comentaba al inicio, la inmigración es todavía más acentuada, que podemos decir que 1 de cada 10 personas nacidas en Castilla y León tenía su residencia en Comunidad de Madrid entre los 30 y los 34 años. Luego, otra peculiaridad de Castilla y León es el saldo migratorio interautonómico negativo. Aquí, por hablar de datos también absolutos, durante el 2020 obtuvo un balance negativo de 959 personas jóvenes. Aquí también vemos cómo cada año van marchando jóvenes y jóvenes. El año pasado el dato estaba en torno a los 2.700. Vemos también cómo marchan menos jóvenes, pero también porque en Castilla y León nos estamos quedando sin población joven, sin personas jóvenes. Por eso ese dato también ha descendido en este saldo migratorio interautonómico negativo. Y también, como comentaba el compañero Juan, esta crisis socioeconómica y sanitaria que estamos atravesando, ¿no?, que estamos un poco saliendo, como quien dice, ha afectado a la población joven en mayor medida que anteriores crisis socioeconómicas, y Castilla y León está perdiendo población joven de manera sistemática desde el año 2008, sin cesar ese éxodo de jóvenes. En cuanto a la participación laboral, pasando un poco a la relación con la actividad, la población joven de Castilla y León no se vio tan afectada por el impacto de la pandemia como pudo suceder en otras comunidades autónomas, ya que también aquí en Castilla y León mostrábamos con anterioridad al COVID ya unas tasas de actividad y ocupación por debajo de la media estatal. Era complicado ya rebasar más un poco ese nivel. En este periodo, en el resto del país sí que se ha producido una cierta reactivación económica, pero en Castilla y León no ha sido tan favorable. En el año 2019 se cerraba la tasa de actividad con un 51,6%, mientras que a mediados del 2021 ha sido del 48%. Por otro lado, hablando en cuanto al acceso al empleo, resulta menos probable en el primer semestre del 2021 que en el año anterior, porque al final el 35% de la población joven de entre 16 y 29 años
estaba trabajando, reduciéndose estos 2,6 puntos en comparación con el semestre anterior que presentamos los datos. Y en este sentido, las mujeres jóvenes, a pesar de que nos emancipamos en mayor medida que el colectivo de hombres, o que estamos mayor formadas que el colectivo de hombres, esto no se ve reflejado luego en nuestro acceso al empleo. Las mujeres jóvenes contaban con un empleo remunerado, representaban el 31,1% frente al 38,7% de hombres en la misma edad, de 16 a 29 años, siendo el trabajo por cuenta ajena la modalidad más habitual entre la población ocupada. Aquí vemos como al final la formación sesgando ya por género de mujeres, no se ve reflejado en el acceso al mercado de trabajo en las mismas condiciones que nuestros compañeros varones. Por otro lado, la parcialidad de las jornadas también ha sido bastante preocupante, aunque reflejado con la misma intensidad, y también por hablar también de la duración de los contratos en las distintas empresas o puestos de trabajo. 4 de cada 10 personas jóvenes no acumulaba más de un año de contrato dentro de la misma empresa, evidenciando así lo que es la estabilidad laboral que vivimos la población joven y que tan necesaria, ¿no?, tan anhelada para hacer lo que es nuestro proyecto vital. Luego el dato de subocupación también es bastante preocupante, lo comentaba el compañero Juan. Actualmente aquí en Castilla y León es del 18,9%, ha sufrido un leve incremento. También la tasa de temporalidad, junto con la subocupación, que la utilizamos es uno de los indicadores empleados para medir la precariedad, también es muy elevado en Castilla y León, situándose en el 54,3%, 2 puntos más que el semestre anterior, y viendo cómo esta fragilidad laboral está repercutiendo al final en todas nuestras expectativas y proyectos vitales para estar en Castilla y León. Un dato bastante alarmante, también son todos muy alarmantes, lo estoy diciendo a lo largo de todo el observatorio, es la contratación registrada. Casi la totalidad de todos los contratos firmados, el 92,7%, eran contratos de carácter temporal, frente únicamente a un 7,3% de contratos con una duración indefinida. Vemos una vez más aquí la precariedad laboral del colectivo juvenil. Por otro lado, todo esto llevado también a lo que es la tasa de pobreza o exclusión social, ha aumentado con respecto al semestre anterior y actualmente tenemos un 18,9% de personas jóvenes que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Incluso jóvenes que tienen un empleo se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. Hablando de la capacidad adquisitiva, en comparación también con el nivel nacional, ha subido un poco la renta media de euros netos mensuales del colectivo juvenil, situándose en torno a los 11.900 frente a los 10.600 netos del cierre del año 2020. No obstante, el 65% de la población joven de Castilla y León no contaba con un salario en el primer semestre del 2021. Y por ir finalizando, vamos a ir hablando un poco del acceso de la población joven a la vivienda. Actualmente una persona joven en Castilla y León tiene que destinar el 56,3% de su salario para el pago de una renta de alquiler y un 33% para la cuota hipotecaria. Como comentaba anteriormente Juan, aunque la compra de una vivienda puede resultar lo más viable, tenemos que tener 2,4 veces de nuestros ingresos anuales ahorrados para poder hacer frente al pago de ese acceso a la cuota hipotecaria. También hay una desigualdad entre provincias en Castilla y León. El coste de acceso a la vivienda, por ejemplo, un alquiler de vivienda en Zamora supone invertir el 39,6% de nuestros ingresos, sin embargo, en Burgos asciende hasta el 63,7%. Por lo tanto, hay una desigualdad también en lo que se refiere al acceso del alquiler de la vivienda en Castilla y León entre provincias. También se nota mucho cuando las provincias, por ejemplo, Salamanca, Segovia, Valladolid, que acceden bastantes jóvenes por las universidades, se nota más cómo esos costes de acceso a la vivienda en alquiler aumentan en comparación con otras provincias. Y por ir finalizando,
el coste efectivo de la vivienda. Actualmente una persona joven tiene que destinar en Castilla y León en torno a los 300 euros mensuales, sin contar otro tipo de costes de suministros que hemos visto cómo ha aumentado lo que es el agua, luz, gas, sobrepasando con todo ello el umbral de pobreza y de sobreendeudamiento. Y por ir concluyendo, vemos al final cómo este semestre y semestre tras semestre la situación del colectivo juvenil no mejora, sino que incluso con los datos de este semestre vemos cómo empeora, y vemos también cómo se tratan al final de problemas estructurales que se van repitiendo generación tras generación y que va situando al colectivo juvenil en una situación muy precaria y vulnerable. Como hemos visto, continuamos siendo la juventud más formada en comparación a otras comunidades autónomas. No obstante, todo esto no se ve reflejado en nuestro acceso al mercado laboral. El colectivo juvenil estamos inmersas en una precariedad, en una fragilidad laboral que al final repercute en todas nuestras expectativas vitales, en nuestro proyecto de futuro, pero lo comentó antes muy bien Enrique, no solamente somos el futuro, sino que también somos el presente de Castilla y León, y todos nuestros pueblos, todos nuestros municipios dependen, como quien dice, del colectivo juvenil y de que haya población joven en todos los territorios. 2022 es el año europeo de la juventud, con el objetivo un poco de empoderar al colectivo juvenil, ¿no?, de animarnos, enriquecernos con nuevas oportunidades, y un año en el que se pretende poner al colectivo juvenil en el foco de todas las políticas públicas. Y aquí, bueno, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, y me imagino que también, si no, Juan, me corriges, desde el Consejo de la Juventud de España, sí que reivindicamos que no solamente se debe de escuchar al colectivo juvenil en un año, por ser el año europeo de la juventud, sino que se atienda a las necesidades del colectivo juvenil, se hagan políticas para, con y desde el colectivo juvenil durante todos los años y no solamente un año, porque la Comisión Europea nos haya dicho que es el año europeo de la juventud, ¿no? Entonces, que sea realmente una década que se escuche todas las demandas del colectivo juvenil. Por mi parte, sería un poco todo el barrido de datos de Castilla y León. Os he contado un montón de información. Ahora, si tenéis dudas, si queréis plantear cualquier pregunta o lo que sea, cualquier persona de las que estamos aquí, nos decís. No sé si hay dudillas. Perfecto. Pues yo, antes de finalizar y pasar la palabra a Agustín, si quiere reiterar mi agradecimiento al Consejo Consultivo, al Consejo Económico y Social y al Consejo de la Juventud de España, también a todas las entidades que habéis hecho hoy un esfuerzo por venir aquí a escuchar todos los datos del Consejo de la Juventud y de la situación del colectivo juvenil de Castilla y León, y reiterar que es un estudio muy, muy importante en la comunidad de Castilla y León, porque es el único estudio que se hace para conocer la situación del colectivo juvenil en lo que respecta a empleo, vivienda y educación, como hemos visto. Así que nada, muchísimas gracias a todas. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Decíamos que no hay preguntas, a lo mejor. Pues encantados de teneros de nuevo, por supuesto, en este Consejo Consultivo, que nos habéis imbuido de vuestra juventud, que nos viene muy bien, y que la juventud es permanente, ¿no? No es un día, no es un año, no son décadas, es constante. Ojalá la juventud siga adelante, avanzando, y los problemas pues se suavicen, ¿no? Se suavicen al menos, poco a poco, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias a todos por vuestra atención, vuestra asistencia. Sí. Perfecto. Sí, y te voy a dar... Sí, los datos. Vale, sí. Gracias. Gracias a vosotras. ¿Ha salido recibido el libro? Se llama